Sí, uno, dos, tres. Vamos a Juan 10:33. Juan 10:33. Estamos en el tema 7 de apologética. Ya entendimos que la apologética es la parte de la teología sistemática cristiana que se encarga de la defensa sistemática y veraz de la fe cristiana. Prácticamente toda ciencia, todo arte puede tener apologética, por eso es que tenemos que ser más específicos, que estamos defendiendo la fe cristiana. El tema 7 se titula Jesucristo, mito, simple hombre o Dios encarnado. ¿Quién es Él? Vamos a aprender a defender esta postura. Ya lo tenemos, Juan 10 que le dije, 33, ¿verdad? Vamos a darle lectura. Dice así, desde el 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, disponga su vida y su corazón para aprender, pero sobre todo pídale al Espíritu Santo que lo que aprendamos, lo que Él nos permita aprender el día de hoy, baje al corazón y lo pongamos por obra, Señor. Que verdaderamente seamos, como dice el apóstol Pedro, personas capacitadas para defender, para dar defensa de una manera plausible del Evangelio, de una manera santa, de una manera digna de lo que es el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual tú llenas nuestra mente y corazón con tu palabra. Te lo agradecemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. El tema del día de hoy se titula entonces, le repito, Jesucristo, mito, simple hombre o el Dios encarnado. En el año de 1863, un humanista, un historiador francés humanista llamado Joseph Ernest Renan publicó un libro. Ese libro se titulaba La vida de Cristo. En este libro él pintó la vida de Jesús como un extraordinario predicador. Pintó la vida de Jesús de una manera muy vívida, de una manera muy hermosa, de una manera muy bonita. Pintó un retrato de Jesús de una manera sublime, pero retrató a Jesús, o vaya, su libro hablaba de él como un simple ser humano, como un solo hombre. Renan no fue la primera ni será la última persona que ha puesto en tela de juicio el cuadro que nos da el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Cómo nos muestra el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento como Dios encarnado, como la encarnación de Dios mismo. En nuestro estudio de Cristología hace un par de años entendimos que había una herejía cristológica llamada ebionismo. Los ebionitas eran una secta judía que se unió con los cristianos después del año 70 que cayó Jerusalén. Los ebionistas fueron los primeros judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos, yo me tocó vivir esa etapa en algunos años de mi cristianismo, en donde el pastor dejó que se entrara el mesianismo a la iglesia. Los judíos mesiánicos creen que Cristo es el Mesías, pero no creen que Cristo es Dios. Los primeros judíos mesiánicos fueron los ebionitas. Esta secta judía se unió al cristianismo y negaban la divinidad de Cristo. Decían que Jesús era el último y más grande de los profetas, pero nada más, nada más. Ellos decían que era un hijo natural de José y María, que cuando fue bautizado Cristo descendió, el Cristo divino descendió de él, pero antes de ser crucificado, ese Cristo divino lo abandonó. Hoy muchos hombres y grupos a través de los siglos, hay muchos hombres y grupos que a través de los siglos que han rechazado la deidad de Jesús. Los gnósticos del siglo II, ¿se acuerda que en el Evangelio de Juan una y otra vez hablamos de los gnósticos? Porque Juan combatió el gnosticismo de manera ardiente. Estos gnósticos enseñaban que el Cristo celestial tomó posesión del hombre llamado Jesús, actuó en él, pero que nunca se encarnó. En el siglo IV los arrianos también decían que Jesús era un hombre de muchísima dignidad, el primer ser creado, pero que no era Dios. Ya en el siglo XVIII llegó el racionalismo, el momento en que las personas dijeron, ahora sí hay que usar nuestra mente a todo lo que da. Y ellos tomaron todavía un paso más adelante, negaron la divinidad total de Jesús. Los unitarios,
¿Quiénes son los unitarios? Aquellos que solamente creen en Dios Padre y creen que el Espíritu Santo, parecen testigos de Jehová, pero cristianos, que el Espíritu Santo es una fuerza y que Jesucristo es un profeta. Ellos son los unitarios. ¿Quiénes son los liberales? ¿Se acuerda que lo vimos cuando hablamos de bibliología? Aquellos que apoyados en Karl Barth piensan en la ortodoxia que la Biblia contiene la palabra de Dios. Ellos tampoco creen que Cristo sea Dios. Esta posición es común actualmente en muchos círculos intelectuales, en las universidades sobre todo. Se cree que Jesucristo es un gran maestro, que Jesucristo ha sido un gran hombre, un iluminado. La nueva era lo tiene como un yogi. ¿Qué es un yogi? Un maestro a la altura de Buda, que entendió el propósito de la vida, entendió que tenías que amar, la gran regla de oro, de lo que siembras cosechas, el karma, y él, como era un gran maestro, por eso ya está a la altura de Buda. Hay otros grupos, sobre todo grupos ateos o anticristianos, que afirman que la figura histórica de Jesús es debatible, que en realidad Jesús nunca existió. Quiero que ponga mucha atención. ¿Por qué hablamos de esto en apologética? Porque te vas a encontrar con personas que te van a decir: sí, yo sí creo en Jesús, fue un gran hombre, pero Jesús es tu salvador. Él te da... No, ¿cómo crees? Jesús nada más fue un iluminado, como Buda, como Confucio, como Mahoma, como el yogi, como tal, como cual, y nosotros buscamos su enseñanza. Hay una secta, ahorita no recuerdo el nombre, decía: Jesús vino a enseñarnos el camino, y la gente se le quedó viendo al dedo, como diciendo, en lugar de seguir lo que él nos marcaba, te le quedaste viendo a él. Sigue sus enseñanzas, cuando realmente debes de tener tu mirada en Cristo, un verdadero cristiano. Pero también hay otros grupos que te van a decir: ¿qué crees? Yo ni siquiera creo que Jesús haya existido. No hay suficiente evidencia de que Jesús, un Jesús histórico, haya existido. Afirman que es debatible su existencia, que en realidad nunca existió. Un ateo muy famoso del siglo XVIII, Bertrand Russell, tiene un ensayo llamado ¿Por qué no soy cristiano? Él escribió: históricamente es dudoso que Cristo haya existido. Si él existió de verdad, no sabemos nada de él, nada más lejos de la verdad. El cristianismo bíblico depende de esta verdad, de que la persona de Jesucristo sea real y sea Dios. Si Jesús no existió, si Jesús no es Dios, el cristianismo bíblico no es nada. Por eso es que usted debe de saber defender esa parte del cristianismo. No decir: bueno, pues tú crees que no existió, pero yo creo que sí existió. Cada quien con su verdad. No, no es así. Jesús sí existió y ahorita lo vamos a ver. Bueno, tú no crees que sea Dios, yo sí creo que sea. Bueno, tal vez ya después de presentarte las pruebas no quieres creer que Jesús es Dios, pero las pruebas ahí están de su divinidad. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿De verdad existió? ¿Es Dios encarnado o solamente un mito o solamente un hombre? ¿Tienen razón estos grupos al negar su deidad? ¿Hay evidencias contundentes para afirmar lo que el cristianismo afirma, que existió y que es Dios? Las respuestas a estas preguntas son importantes, porque si Jesucristo, ya que Jesucristo es Dios, el cristianismo entonces es único y autoritativo. Por eso también tienes que aprender a defender la divinidad de Cristo, porque ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni ninguna otra religión, ninguno de sus fundadores dijo: yo soy Dios. Y en el cristianismo, Cristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida y la resurrección y la vida. Jesucristo sí dijo: yo soy Dios, adórenme como Dios, yo tengo atributos de Dios. Por eso es que si tú aprendas a defender la divinidad de Cristo, estás poniendo al cristianismo por encima de todas las demás religiones. Ahí está, de hecho. Pero bueno, al menos a la persona que lo defiendas. Escribe: si Jesús no es verdaderamente Dios, el cristianismo estaría fundado sobre una gigantesca mentira. Repito, si Jesús no es verdaderamente Dios o no existió, son esas dos, el cristianismo estaría fundado sobre una gigantesca mentira. Lo primero que vamos a hacer es probar que Jesucristo es una persona que realmente existió en la historia.
Por principio de cuentas, el solo hecho que de la forma moderna de fechar en antes y después de su nacimiento debería de ser suficiente para demostrarlo. Cuando alguien te diga Jesús no existió, comiénzale diciéndole, ¿qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿2019 qué? ¿Después de quién? Para empezar, si no existió, qué raro que prácticamente toda la humanidad feche, ahora sí que tenga la fecha del día de hoy como 2019, día tal, de 2000 después de Cristo. Debería de ser suficiente para demostrarlo. Sin embargo, para los más férreos detractores tenemos pruebas contundentes. Entonces, primero, Jesucristo, el hombre en la historia. Vamos a probar que realmente Él es un hombre en la historia. Primero, historicidad avalada. Hoy en día no solamente historiadores, también algunos economistas se han dado a la tarea de propagar una teoría cristomítica de la persona de Jesús. Vaya, que Jesús o que Cristo solamente fue un mito. Lo hacen con mucho convencimiento, pero están sinceramente equivocados. Históricamente no tienen bases suficientes para sustentar sus ridículas tesis. La historicidad de Jesucristo es tan real como la historicidad de Julio César. Para cualquier historiador que no está sesgado por el prejuicio, ningún erudito serio en historia se ha atrevido a postular que Jesucristo no existió. No estoy diciendo, y hasta aquí todavía no estamos probando que es Dios, pero ningún erudito serio en historia a través de los siglos se ha atrevido a decir, no, Jesucristo no existió, porque las pruebas son contundentes. ¿Cuáles son esas pruebas? Al menos tenemos otras dos. Primero, las fuentes cristianas. ¿Cuáles son esas fuentes cristianas? El Nuevo Testamento y los padres apostólicos. Pero eso no es dar vueltas en círculo, no tanto. ¿Se acuerda cuando vimos bibliología que hablamos de la veracidad del Nuevo Testamento? ¿Sí se acuerda de esas clases? Está más que probada la veracidad. No, ni siquiera. ¿Vinimos a esa clase? ¿Cómo me llamo? Los rollos del Mar Muerto, exactamente. Entonces, la historicidad del Nuevo Testamento quedó ya ahí. Puede ir y buscar en sus apuntes, puede ir y buscar en internet, en las clases que las estamos subiendo cada semana. Esas ya tiene como 3, 4 meses que las subimos, o algo así más o menos. El Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, todos y cada uno de ellos, ¿de quién nos hablan? De Jesús, de Jesús. Entonces, ahí está. Ahora, también hay, esta era la B, perdón, fuentes no bíblicas. ¿Cuáles son esas fuentes no bíblicas? Empieza la listota. Está Cornelio Tácito. ¿Quién era él? Un historiador romano y emperador en Bretaña del año 80 al 84 después de Cristo, y escribió acerca de un Jesús que fue crucificado, que sus seguidores están expandiendo su mensaje a través de todo el imperio, pero reconocía la historicidad de un hombre llamado Jesús. Está Luciano de Samosata, por si quiere un nombre para sus hijos cuando tenga hijos. Escritor satírico sirio. Él era sirio, escribía en griego y fue de los primeros en utilizar la sátira, el humor negro. De hecho, se refería a los cristianos y a su Cristo, o que es que Mesías, que voy a creer muy grande, pero lo crucificaron. Hacía burla, pero hacía burla de una persona llamada Jesucristo. Él lo veía como una persona real en la historia. Flavio Josefo, uno de los más grandes historiadores del mundo antiguo, junto con Eusebio. Flavio Josefo, historiador, fariseo judío. Él no era cristiano, él era fariseo judío.
Suetonio. Imagínate, Suetonio, ven para acá. Dios eterno. Historiador romano que vivió en los años del emperador Adriano. Plinio el Menor. Él era gobernador de Bitinia en Asia en el año 112. Tiene muchos escritos y en ellos habla de él. Tertuliano, teólogo y jurista de Cartago. Talo, que era historiador samaritano. Hay un documento antiguo que data del siglo I, que es la carta de Mara Bar Serapio. Mara Bar Serapio, en donde hace referencia a Jesús. Justino Mártir, filósofo y apologista del año 150, el Talmud judío. ¿Se acuerdan que era el Talmud cuando hablamos acerca del canon hebreo? Aquellos escritos que no entran en el canon, que eran como los comentarios del Antiguo Testamento. En el Talmud judío lo desprestigian, le llaman Jesús o Yeshua ben Pantera, que es una alteración de ben Partena. En el griego, Yeshua ben Partena sería Jesús el Hijo de la Virgen, pero en el Talmud le acomodaron para que se escuchara ben Pantera, que era Jesús el hijo de la violada. No creían que fuera Dios ellos, pero sí creían que había existido, que había una mujer llamada María que de repente dijo estoy embarazada, y ellos dijeron ay, con los romanos aquí haciendo guardia, la violaron y ya nada más dijo que quedó embarazada del Espíritu Santo. Por eso es que hablaban de él. Y por último, y este es de épocas recientes, la Enciclopedia Británica. Mejor conocida como BBC, la Enciclopedia BBC de Londres. La BBC de Londres utiliza cerca de 20,000 palabras para describir a la persona de Jesús, más de las que utiliza para Aristóteles, Julio César, Napoleón, Mahoma, Buda, Cicerón, Confucio, Alejandro Magno. Y todos ellos, ninguno ha dicho, no, yo no creo que Alejandro Magno no haya existido. Pero de Jesús dicen, no, Jesús no existió. Estas son más evidencias que las que la mayoría de los personajes de la antigua historia, de la historia antigua, poseen. Si tú hablas, por ejemplo, de Julio César, tiene la mitad de evidencias de estas que hay aquí. Si tú hablas de Alejandro Magno, tiene 3/4 de evidencias de las que hay aquí históricas. No tienen tanta evidencia histórica como Jesús. Si ponemos en duda la existencia histórica de Jesús, también podemos dudar que haya existido Julio César, Platón, Alejandro Magno, etcétera. Entonces, Jesús existió como una persona. Todavía no estamos diciendo que sea Dios, pero que de que fue real, sí fue real. Número 2. Jesucristo, el Hijo de Dios. Obviamente que Cristo existió históricamente es tan importante como lo que Cristo hizo. Así que debemos responder a las preguntas. Ok, ya quedó hecho, ya quedó demostrado que Cristo existió. ¿Ya me crees? Sí, ok, perfecto. Ahora, ¿quién es Cristo? ¿Qué tipo de persona era? Ya sabemos que existió y cómo era él, qué decía, qué hacía. Ningún otro líder religioso reconocido, ni Moisés, ni Pablo, ni Buda, ni Mahoma, Confucio, jamás ninguno proclamó ser Dios, con la excepción de Jesucristo. No solo eso,
sino que también ha convencido a la gran mayoría de los seres humanos con esa afirmación. Porque a lo mejor te podrían decir, ¿cómo de que no? No sé si ha visto una mujer, Lisbeth se llama, que es Cristo encarnado en la actualidad, ¿no la vio? Que su esposo decía que Jesucristo, que regresó a la tierra y que es Dios. Y ahí de repente salen 2 o 3 locos que dicen que son Cristo, hoy en la actualidad, que son Dios, hoy en la actualidad no hacen ningún milagro ni nada. ¿A cuántos convencen? A un puñado de gente. Jesucristo, ¿a cuántos ha convencido de su divinidad? Miles de millones a través de la historia estamos convencidos. ¿Cómo lo logró? Sus enseñanzas, su vida sin pecado, sus prodigios y milagros y su resurrección. Vamos a ir viéndolos primero. ¿Cómo logró o cómo sabemos que es hijo de Dios? Proclamaciones directas, lo que él mismo dijo acerca de su divinidad. Primero, en su juicio. Bueno, vamos a ver primero ahí, no fue la primera vez que lo dijo, pero vamos a ver ahí. Marcos 14, 61 al 64. ¿Por qué crucificaron a Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? Sí. Por eso, no, si habéis dicho. Exactamente. Por hacerse igual a Dios. Según los judíos, por la blasfemia de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios. 14 del 61 al 64. ¿Ya lo tenemos? Dice la Biblia así. Mas Jesús callaba y no respondía nada. Acuérdese, eso ya lo vimos, pero en el Evangelio de Juan estaba siendo interrogado por Anás y por Caifás. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el hijo de quién? Del bendito. Jesús le dijo, ¿qué? Yo soy ¿qué? El hijo del bendito. Y verás al Hijo del Hombre, segundo título de mesiandad y divinidad, sentado a la diestra del poder de Dios. Únicamente aquellos que el Señor consideraba, o el rey en esa época consideraba dignos de sentarse a su derecha, eran sentados a la derecha, y para ser sentado a la derecha de Dios tenías que ser igual a Dios. Entonces, yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ya sabemos que el Sanedrín ya buscaba algo con lo cual condenar a Jesús. Cuando Jesús resucita a Lázaro, el Sanedrín dice, no nos conviene, sobre todo Caifás dice, no nos conviene que este hombre siga haciéndolo, mejor que él muera, y ya buscaban una ocasión para condenarlo antes de que declarara. Una vez que el Señor afirmó ser igual a Dios, su juicio se fue en el rumbo de la blasfemia. Tal vez esto no confirma su deidad, pero sí nos confirma que Jesús se tomaba muy en serio su identidad. Si hubiera sido un loco o si hubiera sido un impostor, cuando le dijeron, blasfemia, vas a morir, ¿tú qué hubieras dicho? No, no es cierto. No, ¿cómo creen que soy Dios? No, estaba jugando, ¿cómo crees? Pero ¿qué nos dice que el hecho de que dijeron, blasfemia, se rasgó la vestidura, tiene que morir? Y Jesús dijo, sí, voy a morir. Quiere decir que él estaba muy consciente de su identidad y dijo, soy Dios, a eso vine, a dar mi vida por los demás. Entonces, tal vez dices, esto no me prueba su divinidad, pero nos dice que estaba bien consciente de quién él era. De esta manera sabemos que Jesús fue crucificado por ser lo que en verdad era, el Hijo del bendito, el que se sentaría a la diestra del Padre y el que regresaría en las nubes del cielo. Segundo, sus propios dichos. Vamos a las siguientes citas. Repartimos citas. Ángel, Juan 5, 17 y 18. Y después 23 y 24. Hermano Gabriel, Juan 8, 58. Y yo leo Juan 10,
30. Sus propios dichos. Entonces, ya vimos que en el juicio, estas son las proclamaciones directas. Él directamente dijo, soy Dios. ¿Cuándo? En el juicio. En el juicio él dejó que lo mataran por haber dicho soy Dios. Si él no hubiera estado consciente de su divinidad, hubiera sido un loco, hubiera sido un mentiroso, un farsante, en ese momento cuando dicen, tiene que morir, no, espérenme, no, discúlpenme, no, se me pasó la mano o algo. No dijo nada, ¿por qué? Porque estaba consciente que no estaba mintiendo. Pero no fue la única vez. Juan 5, 17 y 18. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús mismo lo decía una y otra vez, mi Padre trabaja, yo trabajo. O sea, mi Padre es Dios, yo soy Dios. Y Juan 5, 23 y 24. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es, nuevamente hace una afirmación que solamente le corresponde a Dios. Crees en mí, entonces no vas a tener muerte, vas a tener vida eterna. ¿Quién es el único capaz de hacer eso? Dios. Juan 8, 58. Jesús les dijo, de verdad digo que antes de Abraham fuese, Yo soy. Aquí utiliza el yo soy, el nombre personal o el primer nombre con el cual el Señor se revela en Éxodo 3, el yo soy. Y Juan 10:30, lo leímos al principio, yo y el Padre uno somos. ¿Y qué hicieron? Tomaron piedras y querían matarlo porque entendían que cuando él dijo eso se estaba haciendo igual a Dios. Él también aceptó adoración como a Dios. No solamente decía soy Dios, él aceptaba que le adoraran como Dios o que hablaran de él como Dios, al caso es lo mismo. Nuevamente, allá atrás, por favor, Esmeralda, Mateo 8:2. Damaris, Mateo 14:33. Acá de este lado, Gonzalo, Juan 9:35 al 39. Y mi esposa, Juan 20:27 al 29. Repito citas, Mateo 8:2, Mateo 14:33, Juan 9:35 al 39, Juan 20:27 al 29. ¿Ya lo tenemos? Fuerte, como lo vayamos teniendo. Mateo 8:2. ¿Qué dice la Biblia que hizo el leproso? Se postró. Ese es un signo de ¿qué? De adoración. Y Jesús a qué horas le dijo como Pedro, no, levántate, yo no soy digno. O como el ángel a Juan en Apocalipsis, no, levántate, yo soy tu hermano, a mí no me adores. Jesús en ningún momento los levantó y dijo, no me adoren, no me den las gracias, no me proclamen. ¿Por qué no? Porque él sabía que era Dios. Mateo 14:33. Y nuevamente vemos que Jesús les haya dicho, no me adoren, no soy Dios. No, lee después todo el capítulo y verás que no fue así. Dice que fueron y le adoraron como el Hijo de Dios y él jamás dijo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque él dijo, soy Dios, sé que soy Dios. Juan 9:35 al 39. Hasta ahí nada más, exacto. Ese pasaje lo vimos hace
Pues ya un ratito, pero bueno, lo vimos en el Evangelio de Juan, es que ya tiene como un año, yo creo, en el Evangelio de Juan, un poco más, y vimos que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento, y el hombre ciego de nacimiento es expulsado de la sinagoga, va, se encuentra con Jesús y dice, ¿dónde está el Hijo de Dios para que le adore? Y le dice, yo soy, y postrado le adoró, y en ningún momento Jesús le dijo, no, no me adores. Y por último, acabamos de verlo hace un par de semanas, este está más fresco, Juan 20, 27 al 29, Tomás. Así es. Él es Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y se acuerdan que lo vimos, le dice porque él entiende su omnisciencia, se da cuenta que cada una de las señales que había pedido él se las había entregado. Entonces él le dice, tú eres mi Señor, tú eres mi Curios y tú eres mi Dios. Y Jesús en ningún momento le dice, no, espérate, no, yo no soy Dios. ¿Se acuerdan que eso sí le pasó a Pablo y a Silvano? Que los griegos dijeron, allí está Zeus y está Hermes, son dioses. Y que dijo Pablo, no, cálmense, yo no soy Dios. Jesús en ningún momento le dijo a Tomás, no, Tomás, yo no soy Dios, yo nada más soy un hombre muy iluminado que conozco el camino a Dios. Sí, dime Señor y dime Dios, adórame, yo soy Dios, dijo Tomás. También otros lo confirmaron. ¿Quiénes otros? Juan el Bautista, Pablo, Pedro, Tomás, Esteban, el escritor de Hebreos. ¿No me cree? Vamos a leerlo. Lucas 3:22, Ángel, hermano Gabriel, Tito 2:13. Mi hermana Susana, Filipenses 2 del 9 al 11. Nuevamente Gonzalo, Mateo 16, 15 y 16. Acá de este lado, mi hija nuevamente, Hebreos 1:8. Y vamos todos a Hechos 7:59. Repito, Lucas 3:22, Tito 2:13, Filipenses 2:9 al 11, Mateo 16, 15 y 16, Hebreos 1:8 y Hechos 7:59. Fuerte, ahora sí. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos ahí en el contexto, ahí está Juan el Bautista. Juan el Bautista ya le había reconocido y le había dicho, no, yo no te puedo bautizar, bautízame tú a mí. Que le dice Jesús, déjalo, así conviene que sigamos todo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le reconocía como Dios. De hecho, desde el vientre, ¿quién fue el primero en reconocer a Jesucristo, al Verbo? Juan el Bautista fue un no nacido, fue un bebé en el vientre de esta Isabel o de Elizabeth, estaba en el vientre. Llega María, recién embarazada por el Espíritu Santo, o recién concebido por el Espíritu Santo, y dice la Biblia que saltó Juan el Bautista en el vientre. Hay una noticia lamentable, lo vi hace rato, es un paréntesis, por eso me acordé, porque es otro de los argumentos cristianos en contra del aborto. O sea, un no nato, una persona que no nacía, fue el primero en reconocer a Cristo como Dios encarnado, y lamentablemente el día de hoy se aprobó por mayoría de diputados de Morena del Congreso de Oaxaca la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca. En Oaxaca ya van a poder abortar, lamentablemente. Sigamos en pie de guerra, sigamos en oración, sigamos renovando nuestra mente, teniendo una cosmovisión bíblica clara para poder hacer defensa de todas estas atrocidades. Cerramos paréntesis. Pablo también le reconoció, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Pablo a Tito, estamos esperando que se manifieste nuestro Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. O sea, lo dice con todas sus letras. Filipenses 2 del 9 al 11.
Nuevamente vemos que Pablo entendía, y en Colosenses y en Romanos, las citas son inmensas. Pedro, Mateo 16, 15 y 16. Hasta ahí nada más, exacto. Tú eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? El Dios viviente, tú eres igual a Dios. También Tomás, lo acaba de leer mi esposa, Señor mío y Dios mío. El escritor de Hebreos, Hebreos 1:8. Así es, el escritor de Hebreos dice, el Hijo tiene un trono eterno, cetro de equidad, cetro de justicia. Esteban, Hechos 7:59, ya estamos todos ahí, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. Primer reconocimiento, Curios, Adonai, tú eres el Dios, tú eres el Señor, recibe mi espíritu. Segundo reconocimiento, ellos entendían que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Él estaba diciendo, si yo encomiendo mi espíritu a mi creador, sé que mi creador ¿quién es? Cristo Jesús. Estas tres formas de confirmar su deidad, el que haya aceptado adoración, que otros lo confirmaran, que él mismo lo haya dicho, toman relevancia si tomamos en cuenta el contexto altamente religioso y sobre todo monoteísta de la religión judía, que como ya entendimos, este motivo fue el que condenó a muerte al Señor. ¿Qué quiero decir? Que una afirmación como esta, que aceptara adoración, que él dijera que es Dios, que otros judíos dijeran que él es Dios, en una sociedad donde todos eran monoteístas y decían Shema, Jehová tu Dios, Jehová uno es, era altamente peligroso. ¿Por qué? Porque si te escuchaban te pasaba lo mismo que a Jesús. ¿Qué? Lapidación, muerte. Entonces el hecho de que estas personas, que Jesús aceptara adoración y que él dijera que era Dios en medio de ese contexto religioso monoteísta, hace que nos demos cuenta que ellos en realidad lo decían con una total certeza de que era verdadero. No nada más es como nosotros, abuelo de pájaro, de sí es Dios, sí es Dios. No, o sea, realmente decían, yo estoy tan convencido de que Jesús es Dios que lo voy a escribir. Y si los judíos me matan, pues que me maten. ¿Eso qué te dice? O que estaban muy locos o que estaban muy convencidos de que Jesús es Dios. Además también hay pruebas de su deidad. Esto lo vimos cuando estudiamos Cristología. Vimos que Él tiene varios atributos incomunicables de Dios, como inmutable. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Omnisciente. ¿Qué le dice Pedro? Lo vimos apenas el domingo. Señor, tú todo lo sabes, o sea, eres omnisciente. Eso solamente lo tiene Dios. Omnipotente. En Juan 11, cuando resucitó a Lázaro después de 4 días, y se acuerdan los 4 días, lo dijimos a propósito, 3 días significaba, los judíos decían, después de 3 días todavía anda su alma por ahí, pero al 4.º día, ya ni yendo a bailar a Chalma resucita nadie. Entonces, ¿y qué pasa? Después de 4 días, Lázaro, acá, ven, afuera, y en ese momento resucita. Eso solamente un ser omnipotente, omnipresente. En Mateo 28:20 dijo, yo estaré con todos ustedes todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Eterno. Antes de que Abraham fuese, yo soy, no dice yo era, yo soy. Perdón de pecados. Los judíos saben en la ley que el único que tiene capacidad de perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Y varias veces le dijo, vete y no peques más. Y para que vean que también tengo poder, ven, sé sano. Todas esas prerrogativas, todos esos atributos son atributos incomunicables de Dios. Dios no se los da a nadie.
todavía dijéramos amor. Bueno, yo también tengo amor. No amo como Dios ama, pero también me ha comunicado amor. Santidad, sí, también no soy santo en el grado de Dios. Justicia, también me gustan las cosas justas, pero no en el grado de Dios. Entonces sí me comunica, pero ¿quién puede decir que es inmutable, que nunca cambia de nosotros? Tan solo estaba viendo una foto de hace 10 años cuando daba clase. Una foto de hace 15 años, 12 años que hice un ayuno de 40 días. Dejé de comer carne 33 días y de comer los últimos 7. No sé si se acuerden cuando hicimos el ayuno de los... No, de verdad que estaba flaquísimo. De verdad, yo lo vi, chillé y dije, ¡ay, ese soy yo! Hijo, era talla 28, no te pases. Ahora soy 38. Los seres humanos cambiamos, todo cambia, el universo se está acabando, según la ley de la termodinámica, lo acabamos de ver, todo cambia, menos quién, menos nuestro Dios. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, todos estos atributos son de Dios. Inciso C, ya voy a borrar aquí arriba, es AB, voy a borrar, ¿dónde está? Aquí, seguiría acá abajo, el C. Con terminamos. Las profecías mesiánicas, que ya no las vamos a ver porque ya tomamos todo un tema acerca de profecías mesiánicas en nuestro estudio de bibliología, en el cual no solo vemos que todas las profecías se cumplieron en la única persona de Jesucristo, también vimos la asombrosa probabilidad matemática, nada más de 8. No vimos la probabilidad de todas, ¿se acuerda? Vimos 8 profecías mesiánicas que no estaban en su poder, porque le recuerdo esa clase. Sí, pues, ¿cómo no iba a cumplir montar un asna cuando llegó? Pues yo también mando traer un asna. Bueno, ok, y que echaran suerte de sus vestidos y que lo enterraran con un rico, y que las 8 que no estaban en su control para nada, esas se cumplieron, y las probabilidades, astronómicas. Y la próxima semana nos seguimos para ya terminar el día de hoy la clase, sus milagros y su resurrección. Sus milagros y su resurrección. Todo esto nos apunta a que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a terminar temprano hoy. Vamos a orar. ¿Jesucristo existió o no existió? ¿Sí? Está más comprobado que cualquier otro personaje histórico de la edad antigua, porque si te dicen, es que en la edad moderna están las fotografías, la cámara de televisión, bueno, sí, pero de la edad antigua está más comprobada su existencia que Alejandro Magno, que Platón, que Aristóteles, que Julio César, de los cuales tampoco había televisión, cámaras, ni nada por el estilo. Ahora, no solamente tenemos que saber que existió, sino saber qué clase de persona era. O era un mentiroso que mentía y decía soy Dios, o nada más era un hombre que lo tomaron como chivo expiatorio y lo crucificaron y no quería hacer nada, y como dicen muchos, Pablo fue el que se le ocurrió inventar una religión a partir de él. O verdaderamente era Dios, verdaderamente es Dios, no era Dios, es Dios. Eso es lo que vamos a ver las próximas 2 clases. Vamos a orar entonces, cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias, reconocemos primeramente que eres una persona real en nuestra historia. Tan solo nuestra historia, la mayoría de Occidente, de las culturas, fechamos en antes y después de tu nacimiento, en antes y después de Cristo. Pero aún hay más pruebas fehacientes de que tú eres un personaje histórico real. Pero no solamente eso, Señor, sino que eres Dios. Nosotros en nuestro corazón lo sabemos, tú nos has convencido con la luz de tu Espíritu Santo, pero queremos hacerlo, Señor, ver las pruebas contundentes que dejaste en todos lados, no para convencernos más, sino para poder presentar defensa fiel y verdadera de tu evangelio, de tu palabra, del cristianismo en el cual creemos, Señor, al cual tú nos has llamado. Gracias, Padre,